Buenos días, amados hermanos, les doy la bienvenida a todos a nuestro culto dominical. Dios le bendiga grandemente a cada uno de ustedes y voy a citarle un texto bíblico que está en Salmo 104:5, que dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanzas, alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno. Para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amén. A continuación, nuestra hermana Margarita Costa nos va a guiar en una oración de invocación. Oremos, hermanos. Padre nuestro y Dios eterno y poderoso, que estás en su trono celestial, nos acercamos a usted con respeto y reverencia, para alabarle y adorarle, porque usted merece nuestra exaltación ahora y siempre, porque es nuestro único Dios por los siglos de los siglos, Dios grande y maravilloso, que salva y nos guarda, perdone nuestras faltas y errores. Ahora invocamos su santa y divina presencia en medio nuestro, para sentir su gran amor fogoso. Padre, lo rogamos en el nombre de su Hijo amado, Jesucristo, nuestro eterno Rey y Señor. Amén. Amén. En el Salmo 96:6 dice: alabanza y magnificencia delante de él, poder y gloria en su santuario. A continuación vamos a una alabanza interpretada por el hermano Marcos Urrutias. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos, para exaltar tu nombre. Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran, y los reinos se rinden. Hijo de Dios, tú eres por quien vivimos hoy. Tú eres quien nos liberta, tú eres la luz que brilla y como fuego ardiente. Hijo de Dios, tú eres por quien vivimos hoy. Y vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos, para exaltar tu nombre. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos, para exaltar tu nombre. Y vamos a cantar con la música del cielo, vamos a
Amén. Qué hermoso es alabar a nuestro Señor. Ahora vamos a nuestro primer devocional a cargo de nuestro hermano Flavio Godoy. Hola hermanos, buenos días, qué gusto saludarles. Bueno, hoy día el devocional que les traje está en Éxodo 12:12 y específicamente destaqué el versículo que vamos a utilizar. Dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová. Bueno, todos, cuando conocemos, ¿cierto?, la historia de lo que está ocurriendo en Egipto, ¿cierto?, el faraón no quería liberar a su pueblo y cada vez, ¿cierto?, se le fue colocando o sea, por así decirlo, un castigo cada vez que él no quiso liberar a su pueblo, el pueblo de Dios. Entonces, específicamente, ¿a qué lo quiero llevar? En que justamente en este periodo, ¿cierto?, los egipcios estaban adorando a muchos dioses y no al Dios de verdad, a nuestro Dios. Entonces, ¿qué pasa hoy día? Si lo tomamos en cuenta, en ese tiempo, ¿cierto?, él colocó 10 plagas. Y cada una de las plagas representaba a un Dios que ellos adoraban, que los egipcios adoraban. Entonces, hoy día, hermanos, ¿qué cosas podrían ser estas 10 plagas en nuestra vida, en nuestro país? ¿A qué cosas hoy día nosotros le colocamos los ojos? ¿Cuáles son hoy día estas plagas actualmente? Porque quizá no son las langostas, no son las moscas, pero hoy día estamos en una pandemia. Entonces el Señor, él le dio señales al faraón para que siguiera su voluntad. Y al no hacerla, lo obligó, lo forzó para que se cumpliera lo que él decía involuntariamente. Y eso también pasa en nuestra vida. Muchas veces el Señor nos fuerza o nos da señales visuales para que nosotros podamos colocar los ojos en su ley, en su verdad, y no en las cosas de este mundo. Entonces hoy día, ¿cuáles podrían ser estas cosas en nuestra vida cotidiana? El celular, la televisión, una serie, nuestro propio trabajo, nuestra propia vida. ¿Qué son las cosas que hoy día ocupan nuestro espacio de adoración? Si nosotros lo pensamos, a veces el mundo nos consume en su rutina. Y hoy día, hermanos, hacerlo reflexionar un poco en esto. A veces nosotros creemos que el celular, ¿cierto?, no es algo que no ocupe nuestro tiempo, pero sí lo ocupa. Lo ocupa porque estamos pendientes si hay más link, si hay más clic, si es que alguien nos posteó, si alguien escribió en Facebook. En nuestro propio trabajo. No, es que tengo muchas cosas que hacer, es que el trabajo. ¿Dónde estoy colocando mi adoración? Recordemos que acá el Señor lo dice en Éxodo. Le mandó señales visuales al faraón de Egipto y al pueblo de Egipto con las plagas para que ellos entendieran que sus dioses no eran foco de adoración. Entonces, también eso tiene una consecuencia. Dice, los que dicen no a Dios no debieran sorprenderse cuando las langostas le visiten. Dios en nuestra vida puede, y lo hace, nos da señales visuales también para decirnos, ¿cierto? El Espíritu Santo nos redarguye y nos dice, oye, por ahí no, cuidado con eso, cuidado dónde está tu tiempo. Siempre enfoquémonos en las cosas que el Señor hace por nosotros, pero también reflexionamos aquellas que nos quitan ese espacio. Dice, si pensabas que la plaga de ayer fue mala, cada plaga subsiguiente fue más intensa y severa que las anteriores. Las primeras 4 produjeron molestia al pueblo, y la 5ª trajo muerte al ganado, la 6ª dolor físico, la 7ª y la 8ª caos económico, la 9ª pánico mental y emocional, y la 10ª muerte a cada familiar egipcio. ¿Dónde está nuestro Dios? ¿Está en nuestro primer lugar de adoración? ¿O está en todo lo que viene después, en lo que nos sobra de tiempo en el día? ¿Está solamente cuando tenemos las actividades en la iglesia y tenemos que conectarnos por Zoom? No vaya a ser, hermanos, que venga después, ¿cierto?, una plaga de langosta y nos pille desprevenidos.
¿No es? A todos en nuestro diario vivir tenemos problemas que nos surgen, pero nosotros tenemos un Dios de poder, un Dios vivo, que siempre nos va a cuidar y nos va a guiar a que esas cosas que nos dañan en nuestra vida espiritual, nosotros podemos recapacitar y enmendar ese error y enfocarnos en una adoración mucho más concreta y mucho más real con Dios. Ese era mi mensaje para hoy, que tengamos en consecuencia que cuáles serían las plagas que hoy día tengo en mi vida y que también las puedo, ¿cierto?, ir cambiando el foco de adoración para que el Señor vea en mi vida ese cambio y en su vida ese cambio, para que Él se sienta orgulloso de que sus hijos le somos obedientes y tenemos un proceso bonito que seguir hasta el día que Él nos llame. Amén, hermanos. Amén. Muchas gracias, hermano Flavio. Sin duda, este devocional nos llega a nuestros corazones y que Dios nos pueda ayudar también a ser buenos hijos y que nos ayude también a tener prioridades, ¿no es cierto?, que es nuestro Señor. Nuestra hermana Marisol Guíñez nos va a guiar en una oración. Buenos días, hermanos. Les saludo en el amor del Señor y les voy a invitar a orar a este Dios en el cual confiamos. Padre, en el nombre de Jesús estamos delante de tu presencia. Queremos exaltar tu nombre, queremos bendecirte. Señor, queremos proclamar que tú eres nuestro único Dios verdadero, en el cual, Señor, hemos depositado nuestra confianza. Te exaltamos, Señor, bendecimos tu nombre. Reconocemos, Señor, toda tu misericordia obtenida para nosotros. Gracias, Padre. Gracias por tu fidelidad, tu grandeza, tu poder, tu amor infinito para nosotros. Por ello, Señor, con gratitud de nuestros corazones, venimos ante ti, Señor, para alabarte, para bendecirte, para exaltarte, Señor, y sin que nadie ocupe el lugar que a ti te corresponde en nuestras vidas, Señor, y en nuestros corazones. Gracias por tu amor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. En primera de Juan 1:3 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Amén. A continuación, nuestra alabanza de adoración será interpretada por las hermanas Carla y Martina Terraza. Piedra
Amén. Qué hermoso. ¿Cómo no amar a nuestro Señor por todas las cosas que nos ha dado? Él ha sido muy bondadoso con todos nosotros y fiel. Nuestro hermano Juan Flores, a continuación nos va a dar nuestro segundo devocional. También, hermano, los saludo con un abrazo a la distancia, ya extrañando congregarnos como acostumbrábamos, pero con fe en el Señor de que pronto será. Bueno, quiero compartir con ustedes una palabra que está en Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Lo vamos a ver en algunas versiones para ver algunas diferencias y aprender de este pasaje. En la versión Reina Valera dice, estando persuadido de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo le escribe a la iglesia en Filipo, una iglesia que él amaba mucho, una iglesia que él fundó. Esto está relatado en el capítulo de Hechos, capítulo 16, donde Pablo fundó esta iglesia, una primera iglesia fundada en en Europa, perdón, donde él tenía una comunión muy cercana con estos hermanos, un amor especial con ellos. Él les dice que está persuadido de esto, de que él comenzó en vosotros la buena obra, dice, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Otra versión dice, estoy convencido de esto. Dice, si recuerdan arriba, dice, estoy persuadido. Luego versión NBI dice, estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Otra versión, que es el lenguaje actual, dice, Dios empezó el buen trabajo en ustedes. Y estoy seguro que lo que irá perfeccionando hasta el día en que Jesucristo vuelva. Pablo tenía la certeza de que esta iglesia iba a crecer, de que esta iglesia se iba a perfeccionar, de que Dios estaba trabajando, estaba haciendo una obra con estos creyentes. ¿Por qué razón? En el versículo 5, él dice, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Había una comunión de ellos desde el comienzo, desde que él predicó. Ellos seguían unidos a la enseñanza y a Pablo. También en el versículo 7 dice, como me es justo sentir de todos vosotros por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros, dice, sois participantes conmigo de la gracia. ¿Y en qué forma ellos eran participantes? Porque ellos colaboraban también con Pablo. Ellos le enviaban continuamente recursos para que Pablo pudiera seguir expandiendo el Evangelio y el misterio de Dios en Cristo Jesús. En otro versículo, en el versículo del capítulo 1, 28, dice, y en nada intimidados por los que se oponen, y en nada, dice, en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, más para vosotros de salvación, y esto de Dios. Esto quiere decir, hermanos, de que hay un trabajo de que Dios está realizando, ¿cierto? La palabra dice que Él está haciendo una obra, que está trabajando. En el griego la palabra obra es el verbo ergón, que significa trabajar, laborar, con esfuerzo, con ocupación. La otra palabra que me llamó la atención de este versículo es la palabra perfeccionará, que es epiteleo en el griego. Dice llenar más o completamente, ejecutar, terminar, someter, perfeccionar. Sobre esto, hermanos, yo hago un contraste con una doctrina muy peligrosa que se llama el quietismo. ¿Qué es el quietismo? Tengo una breve definición. El quietismo fue un movimiento místico que nació durante el siglo XVII en el seno de la Iglesia Católica, con un mayor alcance en España, Francia e Italia. Su principal impulsor su difusor fue el sacerdote místico español Miguel de Molinos. El capellán Molinos pregonaba la pasividad en la vida espiritual y mística como la mayor de las virtudes de la contemplativa. Creía que únicamente a través de la anulación de la voluntad de uno se podía llegar a un estado de perfección. Por lo que parece, el sacerdote no consiguió hacerle un hueco en su credo en el seno católico. Finalmente, en 1685, Molinos fue apresado por la Inquisición. Esto es una exageración, hermanos, a la soberanía de Dios. Es una actitud estática. El trabajo que Dios realiza en nosotros, lo vemos nosotros a través de la iglesia, de cada uno de los recursos de que Dios dispone para nosotros en ese crecimiento, donde Dios está trabajando.
en nosotros. No solamente Dios nos salvó, hermano, a través de Jesucristo, y esto por gracia, sino que Él también hace un trabajo de perfeccionamiento, una transformación espiritual. Y en ese trabajo, Dios dispone a sus líderes, a sus siervos, sus pastores. Cada una de las actividades que la iglesia se van generando es para nuestro perfeccionamiento. Es Dios trabajando en nosotros para que nosotros vayamos creciendo en la estatura de Cristo. Por tanto, nosotros debemos mirar cada una de esas oportunidades como Dios llamándonos a perfeccionarnos, como Dios queriendo que nosotros, llamándonos la atención para que nosotros sigamos en ese propósito por el cual Él nos salvó. Tenemos un propósito acá en la tierra, hay un propósito real. Dios no nos salvó para que quedásemos estáticos en nuestra salvación. Dios nos salvó no como el quietismo lo piensa, que nosotros tenemos que asumir una posición de pasividad y no movernos y quedarnos estáticos porque Dios ya lo hizo todo. Sí, Dios ya lo hizo todo en su salvación, pero Dios sigue trabajando en nosotros en nuestra perfección y transformación. Por tanto, debemos observar cada una de las oportunidades que Dios genera a través de sus siervos, sus líderes, y cada actividad que se genera en la iglesia es para ese perfeccionamiento. Así como la iglesia en Filipos, Pablo daba testimonio, y por eso él decía que estaba persuadido, él estaba convencido, como dice la versión NBI, de que Dios estaba trabajando en ellos, porque ellos daban señales de interés, porque ellos daban señales de que habían creído desde el principio y mantenían esa comunión. No cortemos la comunión, hermanos. No mantengamos una posición pasiva y quieta, sino más bien tengamos un espíritu dispuesto para todas las actividades y todo lo que dispone la iglesia para ese perfeccionamiento, porque es Dios quien quiere trabajar en nosotros y lo hará hasta el día de Jesucristo. Amén, hermanos. Amén. Gracias, hermano Juan, por este devocional. Y sí, el Señor está perfeccionando y seguirá perfeccionando nuestras vidas, pero seremos perfeccionados cuando estemos juntamente con Él. Ahí vamos a ser, pero perfeccionados juntamente con Cristo. Hermanos, nuestro hermano Wilson Bonilla nos guiará en una oración de súplica e intersección. Amén. Buenos días, hermanos. Vamos a estar orando ante la presencia del Señor, suplicando de su misericordia y apelando a la bondad del Señor con cada uno de nosotros. Amén. Oramos. Oh Dios poderoso, en el nombre de Jesucristo, en ese nombre que es sobre todo nombre, nos presentamos en esta hora confiadamente delante de su presencia. Queremos, Señor, primeramente agradecer toda su misericordia, primeramente la obra de Jesús en nosotros. Gracias por habernos guardado desde el vientre de nuestra madre y haber propiciado su palabra para alcanzarnos y rescatarnos de la muerte y llevarnos a la vida eterna. Gracias, Señor. Gracias por la obra de Jesucristo en nosotros, en cada una de nuestras vidas. Gracias por su palabra, por el Evangelio que tanto bien ha hecho a cada uno de nosotros, en cada momento, en cada instante de nuestra vida. Gracias, oh Dios poderoso, por su Hijo Jesucristo. Gracias porque venció la muerte, gracias porque resucitó, gracias porque está a la diestra de Dios, abogando, mediando por cada una de nuestras vidas. Agradecemos ese gran regalo, ese gran privilegio que usted nos ha dado, Dios poderoso. Ahora también, Señor, queremos orar, Señor, interceder por aquellos que aún no han conocido a Jesucristo, por aquellos que aún no han rendido su vida al gobierno de nuestro Dios. Oramos, Señor, clamamos por los más cercanos nuestros, por nuestros familiares, Señor. Oramos por los hijos, Señor, por los esposos. Oramos, Señor, por los padres, por las madres, por los primos, Señor, los abuelos, aquellos cercanos a nuestras familias que aún no han reconocido a Jesucristo, Señor. No permita que ellos partan del escenario de esta tierra, sino antes haber rendido su vida a Jesús. Señor, intercedemos por ellos, intercedemos por sus vidas, Señor, por nuestros vecinos, por nuestros amigos, Señor, por nuestros compañeros de trabajo. Rogamos, Señor, que usted coloque gracias, Señor, el bálsamo suyo en las palabras que les compartimos para que sus corazones puedan ser sensibilizados, sus oídos puedan ser abiertos, Señor, a su voz. Intercedemos por cada uno de ellos. También, Señor, intercedemos por aquellos que necesitan de su consuelo, necesitan de su fortaleza, necesitan de su aliento. Aquellos que se sienten cansados, Señor, usted les pueda proporcionar fuerzas, Señor, aquellas que solamente usted las puede dar.
de una manera distinta y especial como la da el ser humano. Oh Dios, gracias. Gracias, Señor, por todo lo que hace, por todo lo que ha hecho, por lo que continuará haciendo en cada una de nuestras vidas, en nuestras familias. Señor, oh Dios, os rogamos, Señor, y apelamos a su gran bondad, a su gran misericordia que usted ha tenido, tiene y tendrá, Señor, con cada uno de sus hijos, aquellos, Señor, que se han constituido como sus hijos. Oramos todo esto y lo rogamos y lo pedimos al Padre por los méritos de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Señor les bendiga. Amén. En el Salmo 111, 1:3 dice: alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Los invito a adorar a nuestro Señor en la alabanza que continúa con nuestras hermanas Nati y Bárbara Ormazábal. En reposo, en silencio sé que tú eres Señor. Al estar en tu presencia sé que hay restauración. Te seguiré, mi Rey, mi Dios. No hay nadie
Ahora vamos le voy a leer un salmo. El Salmo 96:6 dice, alabanza y magnificencia delante de él, poder y gloria en su santuario. A continuación vamos a seguir alabando a nuestro Señor con nuestro hermano Josué Blancos. Ojos, oh Cristo, y abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Y abre mis ojos, oh Cristo, y abre mis ojos, te pido, yo quiero verte. Yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Yo quiero verte. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Yo quiero verte. Y abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Yo quiero verte. Santo, Santo, Santo. Oh Santo, Santo, Santo. Oh Santo, Santo, Santo. Yo quiero verte. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Tú eres santo, 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 yo quiero verte, yo quiero verte, yo quiero verte.
con nuestra hermana Javiera Flores, quien nos guiará en la oración por la palabra. Amén. Oremos, hermanos. Padre Santo que estás en los cielos, Señor, en esta hora, te queremos dar gracias, Señor, porque tenemos la oportunidad de escuchar de tu palabra, Señor. Te ruego para que tú bendigas la palabra del día de hoy, Señor. Te ruego para que el hermano que nos va a compartir la enseñanza sea guiado por ti, Señor, para que tú lo orientes, Señor, desde el principio hasta el fin de esta predicación, Padre amado. Te ruego, Señor, para que te des la tranquilidad, Señor, la seguridad de que tú los acompañes, Señor. Y también, Señor, te pido para que cada uno de nosotros podamos estar atentos, Señor, a la enseñanza que tú dispusiste para este día, Padre amado, a lo que tú quieres que hoy oigamos, Padre Celestial. Te ruego para que podamos disponer nuestros corazones, Señor, y para que también podamos poner en práctica lo que aprendamos el día de hoy, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el santo nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, hermano, vamos a disponer nuestros corazones. Hermano Pablo Espinosa. Bueno, hermano, buenos días. Para los que no me conocen, yo soy Pablo Espinosa, soy hermano acá de la iglesia de Antofagasta. Tengo 30 años, soy casado, tengo una hija y bueno, hoy me tocó a mí, me tocó la bendición de poder llevarle la palabra el día de hoy, lo que el Señor nos quiere hablar. Y bueno, antes, yo sé que solo por la palabra, pero igual me gustaría hacer una pequeña oración antes de comenzar. Gracias, Señor, le damos por este tiempo. Gracias, Padre, por permitirnos, Señor, y darnos la libertad de poder escuchar tus palabras. Gracias, Señor, porque tú te revelas a nuestras vidas, Señor, mediante ellas, Señor. Gracias, Padre. Queremos que nos puedas hablar hoy, Padre Celestial, que te puedas revelar a nuestras vidas, Señor. Úsame, Padre, también, Señor, para tus propósitos. Que mis hermanos, Padre, puedan recibir tu palabra, Señor, como un alimento, Señor, que les levante, Padre Celestial, que les reconforte. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, hoy la palabra se va a situar en 1 Tesalonicenses. Ahí va a ser la palabra. 1 Tesalonicenses 2:13, ese es el versículo clave. Pero para hacer un poco de contexto de lo que vamos a hablar, la carta a 1 Tesalonicenses se originó en el segundo viaje de Pablo, que hizo ahí por esos lugares, en su segundo viaje de misionero. Cuando Pablo, es cierto, llegaba a los lugares ¿cierto?, a evangelizar, él siempre iba primero a las sinagogas. Entonces, cuando Pablo fue a la sinagoga de Tesalónica y él hizo su exposición del evangelio, su prédica, ¿cierto?, como todos nosotros, hubo una buena recepción. Hubieron varios que se convirtieron, hubieron varias personas que recibieron la palabra del Señor y ahí podemos ver que fue un llamamiento eficaz. Pero Pablo tuvo que ser, por el resentimiento de los judíos, él tuvo que ser echado afuera. Y después, ¿cierto?, él tuvo que ir a Berea por lo mismo. Pero después Pablo envió a Timoteo a hacer como un informe de cómo estaba, ¿cierto?, la iglesia en Tesalónica. Y al ver la buena respuesta y el buen informe de Timoteo, Pablo es el que decide escribir esta carta a ellos. Era una iglesia joven, era una iglesia que estaba recién conformándose, pero había mucho del Señor en esa iglesia. Y por lo que vimos que en todo Tesalonicenses Pablo le da énfasis a la unión en hermanos, a las distinciones, ¿cierto? Que trabajen en las distinciones, que trabajen en su pureza moral, en el estilo de vida de pereza, que lo dejen un poco de lado. Pablo le da mucho énfasis al impacto que tiene la palabra del Señor en sus vidas, en la misma iglesia. Entonces, después que Pablo escribe esta palabra, y le llega a los tesalónicos, ¿cierto?, él recibe buena respuesta. Y aquí es donde podemos ver en 1 Tesalonicenses 2:13 que dice lo siguiente, que es el texto que vamos a ver hoy día. Bueno, vamos a ver varios, pero este es el principal. Dice el 1 Tesalonicenses 2:13, por lo cual les dice, también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres,
sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Entonces podemos ver cómo Pablo hace énfasis a la importancia de la palabra del Señor, a la importancia de recibir la palabra del Señor como palabra de Dios y no como palabra de hombres. Entonces, apliquemos esto a nuestras vidas, a lo que hacemos nosotros. Como tratamos la palabra de Dios al predicar y exhortar, así, ¿cierto? El resto, el que nos escucha, va a tratar la revelación de Dios. Cuando leemos la Escritura, ¿cierto? Es impresionante, ¿cierto? Es genial cómo Pablo se dirige a los creyentes y cómo él les dice de manera conforme, oigan, ustedes recibieron la palabra de Dios como realmente es. Yo no añadí nada, sino que recibieron la palabra como es, ¿cierto? No como mi palabra, no como mi condición de hombre, sino como la palabra de Dios. Esto hizo, ¿cierto?, que la iglesia de Tesalónica fuera una iglesia modelo, una iglesia que Pablo habló en todo el tiempo de cómo ellos se habían constituido, ¿cierto?, como ejemplo para otras iglesias, como en Macedonia, en Berea, ¿cierto?, y muchas otras más. Pero, lamentablemente, ¿cierto?, hoy en día tratamos la palabra con ligereza. Este es el primer llamado. No la manejamos con precisión la palabra, no la exaltamos, no la reverenciamos. Y de esa misma manera, ¿cierto?, aquellos que nos escuchan y nos miran, ¿cierto?, no necesariamente le toman el peso a la importancia de la palabra para aplicarlas en sus vidas, ¿sí? De tal manera, ¿cierto?, que puedan vivir esas vidas para la gloria del Señor, que es nuestro Redentor. Entonces, Pablo también le da énfasis a la importancia, ¿cierto?, de aplicar esa palabra en nuestras vidas. La palabra del Señor, no la palabra del hombre. Aplicar esa palabra de Dios en nuestras vidas. Por eso es importante, y también Pablo hacía énfasis no tan solo a lo que Dios podía ver en él, sino a lo que el hombre también podía ver. ¿Sí? Por tanto, ¿cierto? Como les decía, esto es un llamado para aquellos que predicamos. Bueno, yo ahora estoy predicando, así que me transformo en un predicador y en un embajador de la palabra de Cristo. A todos los que predicamos y enseñamos la palabra de Dios, a recapturar un poco lo que verdaderamente es lo que predicamos. ¿Sí? Es la mente, porque póngase a pensar un poco que lo que usted dice, la palabra del Señor, si se pone como a meditar un poco, es la mente, es el corazón, es la voluntad de Dios, es la manera como Dios piensa, es la manera como Dios siente, es la manera como Dios es, ¿sí? O sea, la palabra es todo lo que es nuestro Dios, ¿sí? Los que escribieron la palabra, obviamente, inspirados por el Señor, ahí están las palabras de Dios, lo que Él quiere para nosotros, lo que Él piensa, ¿sí? Por lo tanto, tenemos que representar a nuestro Dios, porque Él es el autor de lo que nosotros hablamos, ¿sí? Porque cuando hablamos, ¿cierto? Hablamos palabra del Señor, no palabra de Pablo, ¿sí? Yo me refiero, Pablo Espinosa, ¿cierto? Por lo mismo es que el propósito primario de la palabra no es la información, sino la transformación del corazón. ¿Sí? Nosotros no podemos hablar de palabra del Señor si nuestro corazón no ha sido correctamente transformado. ¿Sí? Y sobre todo en esta generación, que es un llamado para esta generación, para los que estamos acá, ¿cierto? Una generación que va a seminarios, que está leyendo, que se está preparando, que es una generación muy apasionada, ¿cierto? Pero es una generación que necesitamos una guía espiritual, para que no hagamos de la información teológica la meta, ¿sí? Y por tanto, en el conocimiento y en el crecimiento nos hemos ido enorgulleciendo, porque nos gusta leer, nos gusta tener información, nos gusta manejar información, ¿cierto? Nos gusta ver a Sproul, nos gusta ver al Pastor Núñez, nos gusta ver a Sugel Michelén, nos sabemos todos los libros, pero ¿cuándo cometemos el error? Cuando hacemos de eso la meta, ¿sí? Entonces tenemos que tener ojo. Pablo nos recordaba en 1 Corintios 8:1 que el conocimiento envanece, ¿cierto? Y si poseemos una gran mente, ¿cierto?, para almacenar información, pero tenemos un corazón pequeño, terminamos haciendo más daño del bien que estamos supuestos a hacer, ¿sí? Que es lo que debemos apuntar. Entonces, Dios quiere nuestro corazón agigantado, grande, como dice mi hija, por medio del conocimiento que Él ha plasmado en su palabra. Por ende, no podemos ministrar si el corazón no es debidamente preparado, porque no es la mente quien ministra, hermanos. La mente informa, pero la información sí es importante.
pero cuando el conocimiento de nuestra mente aún no baja a nuestro corazón, para que sea gigante, entonces tenemos un corazón duro, ¿cierto?, que solo transmite información, de una manera que aquel que nos oye, aquel que queremos evangelizar, no nos va a escuchar. Y por ende no va a escuchar la palabra del Señor. ¿Sí? No le va a conocer. Por ende debemos enseñar la verdad de manera reverente, sometida, ¿cierto? Que la sumisión, ojo, que la sumisión a nuestro Dios y su palabra caracterice nuestras vidas y sirva de ejemplo para otros. Por eso el énfasis, hermanos, de poder predicar esta palabra del Señor, pero predicar la palabra del Señor, ¿sí? No la palabra de nosotros, no con nuestra cosecha, sino la palabra del Señor. Tenemos que aprender, por eso es que aquí entra un tema y tenemos que también aprender a poder manejar un poco la palabra del Señor, a ser usados por el Señor. Tenemos que también ser conocedores de lo que Él habla, de cómo Él piensa, como mencionábamos recién, de cómo Él es, porque la palabra es eso. Tenemos la palabra para conocer al Señor. No podemos decir, ¿y cómo conozco al Señor? ¿O qué herramientas hay para conocer al Señor? Tenemos más de 500 páginas aquí para conocerlo. ¿Cierto? Hablamos también recién que teníamos que tener nuestra vida sometida a nuestro Dios y a su palabra. Porque esto es vital. ¿Sí? Es vital la sumisión a nuestro Dios y a su palabra. Ya que la verdad de Dios no puede estar en juego, hermanos. Y no puede ser transable. Este es otro punto importante. No puede ser transable la verdad de Dios. La palabra de Dios tampoco puede ser transable. No puede ser negociable. Porque esto origina, hermanos, división. Y más importante, genera y origina confusión en los corazones de aquellos que nos escuchan. Porque nosotros somos emisarios del Señor. Nosotros somos aquellos que tienen que llevar la palabra del Señor. ¿Sí? Por ende, es que la palabra del Señor no puede ser negociable. Nosotros tenemos que hablar la palabra tal cual es. Y para eso podemos recordar que horas antes de que Jesús, horas antes de su crucifixión, en el aposento ahí alto, ¿cierto? Jesús estaba instruyendo a sus discípulos y pidió a nuestro Dios, su Padre, ¿cierto?, que nosotros seamos uno como Él y el Padre son uno. Sin embargo, ¿cierto?, obviamente a lo largo de los años, la iglesia ha sufrido la plaga de la división. Y la plaga de la división ha aparecido meramente por nosotros, ¿cierto? Por el hombre. ¿Sí? Ya, si tenemos que dividirnos, ya, dividámonos, pero porque el Evangelio de Cristo va a ser negociado. Entonces nos dividimos, porque estamos negociando el Evangelio de Cristo. Debemos ser protestantes, hermanos. Debemos ser protestantes de aquello que está mal. Cuando usted escuche, no sé, que algo se está predicando no de buena forma, o oye, ojo, oye, esto no es la palabra del Señor, este versículo no hay que ver, o este viejo no está hablando en base a la palabra. Debemos ser protestantes de eso, hermano. Debemos ser protestantes de aquello que no está bien, porque estamos siendo parte de esta obra del enemigo, si podemos ser, para causar división. A veces nosotros pensamos que quedarnos callados es lo mejor. Nosotros pensamos que, no, ¿sabes qué? No, mejor me voy a quedar callado, si para la otra no va a pasar. No, hermano, debemos ser protestantes. Debemos elevar la voz cuando vemos que algo no está bien. ¿Sí? Porque es la palabra de Cristo la única que contiene la verdad. Pero la mayoría de las divisiones, escuchen esto, se han dado simplemente porque hemos rehusado el quebrantarnos, hemos rehusado el humillarnos, el poder perdonar, y hemos hecho distinciones, ¿cierto? Simplemente por diferencias de nuestras vidas, que hay en nuestras vidas y en nuestros egos. Incluso a veces hay divisiones solamente por la mala interpretación de la palabra, o porque queremos privatizar la palabra, como nosotros la interpretamos. La palabra del Señor es una. ¿Sí? Pablo les decía a los tesalónicos, ustedes recibieron la palabra tal cual es. ¿Sí? No les dijo, ustedes recibieron la palabra tal cual yo la interprete. No, él les dijo, ustedes recibieron la palabra de Dios tal cual es. Y Pablo era seco. Pablo tenía esa capacidad de poder, si él hubiese querido hacer una tesis de la palabra que estaba predicando,
y exponerla, y los tesalónicos igual, hubiesen quedado pero fascinados. Pero no. Pablo, ¿qué les dijo? Ustedes recibieron la palabra tal cual es. ¿Sí? Tenemos un llamado, hermano, a ser humildes. Tenemos un modelo en la persona de Jesucristo. En las Escrituras, ¿cierto? Que es donde Él dejó su palabra, ¿cierto? Dejó su gloria. Cristo dejó su gloria aquí en la tierra. Se hizo hombre, ¿cierto? Se hizo siervo. Nos sirvió de tal forma que murió en la cruz. En Mateo 11:29 dice que aprended de mí que soy manso y humilde y encontraréis paz para vuestros corazones. Tenemos que honrar su legado. Tenemos que recordar su palabra en todo momento. Por eso es que toda enseñanza que contradiga la palabra de Dios no proviene de Él. ¿Sí? Toda enseñanza que contradiga la palabra de Dios no proviene de Él. O sea, que proviene del hombre o proviene de las tinieblas. Y aquí hay otra cosa importante, que cómo nosotros conocemos o cómo sabemos que lo que se está predicando contradice la palabra del Señor o no proviene de Él. Y aquí es donde entramos nosotros, que tenemos que ser conocedores de la palabra del Señor. Tenemos que tener una vida en comunión con la palabra del Señor. Porque si no, vamos a estar predicando cualquier cosa. Y eso no está bien. Aquí entra todo aquello que se habla de nuestra propia cuenta y no es basado en las Escrituras. La realidad es que Dios, ¿cierto?, nos dio su palabra. Y tenemos esa palabra completa hasta nuestros días. Completita, está completita la palabra del Señor. Nosotros no tenemos que agregarle ni quitarle nada. Todo está como debe estar. En 2 de Pedro, el capítulo 1, del 20 al 21, Pedro nos dice que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada y personal, pues ninguna profecía fue dada jamás como un acto de voluntad humana, sino que los hombres de antaño, ¿cierto?, hablaron de parte de Dios y siendo inspirados por el Espíritu Santo. Nosotros debemos enseñar a nuestras iglesias como era la gente en Berea. En Berea ellos chequeaban todos los días, día a día, y escudriñaban día a día las Escrituras para ver si Pablo estaba enseñando, lo que enseñaba Pablo era cierto. Ellos chequeaban a Pablo, diciendo Pablo que era seco, que estaba el Espíritu Santo con él, que hablaba cierta palabra de Dios, pero aún así los de Berea que hacían, ellos chequeaban y revisaban que lo que él decía, como un buen chileno, ellos revisaban si no le estaban metiendo el dedo en la boca. Entonces, no permitamos jamás que la enseñanza humana, ¿cierto?, que es falible, que no es confiable y que es limitada, pueda sustituir lo que es la palabra que no se equivoca, que es inerrante, ¿cierto?, de nuestro Dios. ¿Sí? Debemos confiar en su palabra, porque en su palabra hay poder en la palabra del Señor, pero no hay poder en la palabra del hombre. Por eso, ¿cierto?, si predicamos el Evangelio, su palabra, también tenemos que procurar vivirlo. No se olvide, hermano, que usted también predica con sus acciones, ¿sí?, con los frutos. Nosotros tenemos que demostrar fruto de que el Señor está en nuestras vidas, de que está orando en nuestras vidas. También porque no vaya a ser, ¿cierto?, que la palabra que estamos predicando no sea nuestra propia piedra de tropiezo. Por eso, si predicamos el Evangelio, si predicamos su palabra, si predicamos lo que Dios piensa, si predicamos lo que Dios es, si demostramos una imagen de Jesucristo y la pintamos súper bien, y la adornamos y hablamos y exponemos la palabra del Señor, pero no procuramos vivirlo, ¿qué es lo que pasa? Estamos poniendo en evidencia que no conocemos la Biblia, que solamente la recitamos, que solamente la aprendimos de memoria, o que solamente la aprendimos para la prédica que nos tocó el día domingo, o solamente la revisamos y la aprendimos para la prédica que nos tocó el día sábado en los jóvenes, o en los jóvenes adultos. Por eso es que también nuestro testimonio hay que cuidarlo, ¿sí? Nuestro testimonio también es reflejo de lo que Dios puso en su palabra. No debemos dejar en evidencia eso. Pablo también se cuidaba de su testimonio. Él hablaba
¿cierto? Él enseñaba, pero también se cuidaba de lo que él mostraba delante de la gente, de los gentiles, de todos. Él cuidaba cómo él actuaba, cómo él hablaba, cómo él se relacionaba con el resto. ¿Sí? Pablo frecuentemente hablaba y escribía a sus seguidores en cómo él se esmeraba, ¿cierto?, en cuidar su testimonio. Es lo que hablábamos recién, no delante del Señor solamente, de Dios, sino de los hombres también. Por eso es que tenemos que modelar lo que predicamos, de tal forma, ¿cierto?, que nuestras palabras no pierdan fuerzas y convicción a la hora de ser escuchadas debido a aquello de lo que enseñamos, ¿cierto? Y aquí también tenemos que cuidar nuestro testimonio en el primer lugar en el que vamos a, por así decirlo, en el que podemos poner en práctica lo que leemos, ¿no? Y estoy hablando de nuestro hogar, con nuestras familias. Por eso es que yo les decía recién que esta es una generación que lee mucho. Tenemos muchas cosas a la mano, tenemos muchas cosas a qué meterle mano. Podemos descargar libros por internet, tenemos iPad, tenemos tablet que podemos llevar a todos lados, el mismo celular ya es un computador portátil, en los que podemos descargar archivos, en los que podemos, no sé, ver videos de prédica, de este sermón, de tal personaje. Pero, ¿qué pasa cuando eso es lo que tanto escuchamos y tanto nos esperamos y ocupamos nuestro tiempo e invertimos? No lo estamos viendo reflejado. No lo estamos viendo reflejado en nuestras actitudes con nuestra familia, con nuestros esposos, con nuestras esposas, con nuestros hijos, ya, con nuestros hermanos en la iglesia. O sea, ¿estamos de verdad predicando palabras del Señor? ¿Estamos de verdad leyendo las Escrituras? Es una pregunta que tenemos que hacernos todos nosotros. ¿Sí? ¿Lo estamos haciendo o no lo estamos haciendo? En Hechos 17:6 dice, estos que trastornan al mundo entero también han venido acá. Estos que trastornan al mundo. Trastornar significa poner de cabeza, incomodar, molestar. Entonces, la pregunta es, ¿estamos trastornando al mundo? No me refiero al mundo entero, no le digo, oiga, vaya a predicar allá en los lugares donde no conocen al Señor, a la cepa masónica, vaya a trastornar el mundo. No, ese mundo no. Su mundo, donde usted se desempeña, donde usted, cierto, pasa su día a día. ¿Lo estamos trastornando? ¿O el mundo nos está trastornando a nosotros? Porque el mundo usa muchas estrategias para trastornarnos, perdón. Usa el pecado, usa la riqueza, usa cosas materiales, usa la insensibilidad al pecado, usa como se dice hoy en día, el término open mind. Entonces, como dice en Hechos, aquellos que trastornan al mundo, así deberíamos ser nosotros. Aquellos que ponen el mundo de cabeza. Con las Escrituras. Sí, con las Escrituras. No usted, no, con las Escrituras, respaldándole. Tenemos que cuidar el Evangelio, cuidar de la revelación de Dios, con temor y temblor. El apóstol Pablo escribe en 1 Corintios 15:3, dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Cierto? Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y resucitó al tercer día según las Escrituras. ¿Cierto? De manera que una y otra vez, ¿cierto? Pablo se cuidó de aquello que él recibió de parte de ellos como una revelación que no fuera distorsionada por sus emociones o por sus temores, o por las presiones ejercidas de los demás. ¿Cierto? Él siempre se cuidó. Él siempre cuidó eso, de que el mensaje que él recibió, de lo que de todo eso que recibió de parte de Dios no fuera distorsionado y que no sea también modificado o sea infectado, por así decirlo, con sus emociones. Por eso que cuando usted recibe una prédica o cuando usted escucha una prédica, escucha a un hermano y dice, y se emociona, ¿cierto? Se emociona. Y nosotros mismos caemos en eso a veces. Dice, uy, el hermano que lo hizo bonito. Aplauso para el hermano. Qué bueno que lo hizo. El hermano seco.
¿Qué estamos haciendo ahí? Estamos quitando crédito a la palabra del Señor. Y estamos haciendo que ese mismo hermano también se crea el cuento de que él lo hizo bien. Y no la palabra del Señor. Si usted, después de una prédica, se siente bien, se siente con reconforte, siente que recibió la palabra de Dios, no es por el hermano que habló, es porque la palabra del Señor, es porque el Espíritu Santo que está en usted le habló a través de la palabra que él mismo impuso. ¿Sí? Entonces a veces nosotros sin querer también le quitamos y robamos el mérito a la palabra del Señor o al Señor mismo. ¿Sí? Y así que hay que tener ojo con eso, hermanos. A veces nosotros no nos damos cuenta, pero también somos causantes de división en nuestros corazones, en nuestros propios corazones. ¿Sí? Tenemos que recordar que nuestra responsabilidad, hermanos, es servir al resto aquella comida que Dios ha preparado. Es como que Él fuera el cocinero y nosotros los meseros. ¿Sí? Nosotros somos encargados de llevar la comida al rebaño, a las ovejas. Tenemos que entrar en la palabra de Dios y servirla porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra de Dios. No podemos malnutrir el alma de aquellos que Cristo compró por precio de sangre. Tenemos que cuidar su palabra con esmero, con reverencia. Hay que predicarla con reverencia, hay que predicarla con pasión. Que el resto pueda escuchar lo que Dios ha revelado y preocupémonos ustedes, pero me tengo que preocupar yo de conservar la verdad más que otra cosa. ¿Sí? La verdad que hay detrás de la palabra del Señor. Anteriormente, ¿cierto? Les comentaba que teníamos que ser protestantes. ¿Sí? Protestantes de lo que no está bien. Protestantes, alzar la voz cuando veamos algo que no corresponde. Y tenemos que hacerlo con amor, ¿cierto? Con amor. No al choque tampoco, pero con amor. Tenemos que elevar la voz. Pero si nos damos cuenta, 5 siglos después de la Reforma, ¿cierto? La gente sigue fabricando y postrándose delante de ídolos. Como dice en Salmo 115, que tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no escuchan, tienen nariz y no huelen, tienen manos y no palpan, tienen pies y no caminan, y se volverán como ellos todos aquellos que le hacen y en ellos confían. 5 siglos después, seguimos en lo mismo, seguimos cayendo en lo mismo. Seguimos adorando ídolos. Seguimos siendo piedra de tropiezo para el resto. Y eso es solamente porque no nos basamos en la palabra del Señor, porque confundimos al resto. ¿Sí? Esto sigue continuando porque la gente cree que el veredicto del hombre, de nosotros, y creen más en esa versión que en la palabra de Dios. Por eso nosotros como hijos de Dios afirmamos y creemos que sola Escritura, que solo la palabra de Dios, ¿cierto?, tiene la autoridad para atar la conciencia de manera universal en cada uno de nosotros los hombres, en cada uno de los hombres, en cada una de las mujeres, de los niños, de todos. ¿Sí? Por eso es que sola Escritura, la verdad es que estamos perdidos. Estamos perdidos, hermanos. Por eso, hermanos, la palabra de hoy es un llamado a que podamos reflejar lo que Dios puso en su palabra, que es como es Él, que podamos reflejar esa imagen de Jesucristo, esa imagen de Dios, que como quiere que tú seas, que como quieres que tú le muestres al resto. Tenemos que ser capaces de reflejar tal cual es esa palabra, tal cual es, como sale en las Escrituras. Y una vez más les repito, tenemos muchos métodos para poder hacerlo. Tenemos muchas facilidades. Y es la oportunidad de ocupar esas facilidades para poder trastornar ese mundo que usted tiene alrededor. A su familia primeramente. Tenemos todo, su familia, sus familiares, empiece por ahí, trácese una meta. Pero sola Escritura. ¿Sí? No importa que, no sé, usted hizo un seminario. No importa, usted no es apto. Pero yo soy pastor. No importa, usted no es apto.
Pero yo me he leído todos los libros de Sproul y tengo la Biblia MacArthur y la de la Reforma y toda esta. No importa, usted no es apto. Usted no es apto hasta que entregue su vida y su corazón a lo que el Espíritu Santo quiere hacer con usted, cómo le quiere usar. Si usted no se humilla, si usted no reconoce que sin Dios no puede, nada podemos hacer. Pero no desviemos la mirada de Cristo. No desviemos la mirada de nuestro Señor, porque nos vamos a hundir, como les pasó a los discípulos en la barca. Nos vamos a hundir. Si sacamos nuestra mirada de las Escrituras, si sacamos nuestra mirada de nuestro Señor, de lo que Él nos quiere decir, nos vamos a hundir. Y lamentablemente, como rebaño, vamos a hundir a más de uno. Que normalmente siempre tenemos a alguien que es como entre comillas nuestro seguidor, o entre comillas, no seguidor, o digámosles siempre hay uno que siempre nos escucha, que siempre está pendiente de lo que decimos, que quizá igual nos imita a veces. Entonces vamos a más de uno, vamos a hacer que tropiece. ¿Sí? Entonces tenemos que cuidarnos. En Salmo 119 dice que tu palabra es la que imparte luz. No desviemos la mirada de la palabra del Señor. La palabra del Señor es única. ¿Sí? Es única. La palabra de Dios es amor. La palabra de Dios lo es todo para nosotros. Por eso es que tenemos que ser como la iglesia de Tesalónica, que recibió la palabra de Dios, la recibió tal cual es, ¿cierto? Y hubieron frutos. Y le fue bien. Y Pablo lo recalca, la importancia de recibir y entregar la palabra de Dios tal cual es, como palabra de Dios y no como palabra de hombre. Oremos, hermanos. Gracias, Señor, le damos por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra de hoy, Padre Celestial. Queremos que tú nos puedas ayudar, Señor, a hacer a un lado nuestro egoísmo, nuestro egocentrismo, Señor. Queremos, Padre, que tú seas aquel que domine nuestras vidas, que tú seas, Padre Celestial, aquel que esté todo tiempo, Señor, que esté todo tiempo avivando, Señor, en nuestros corazones, Padre, que el Espíritu Santo dentro de nosotros, Señor, se encienda, Padre Celestial, y esté sensible al llamado de tu voz, Señor. A ese llamamiento eficaz que solamente proviene de ti, Señor. A que podamos, Padre Celestial, a buscarte más, Señor. Que podamos tener más hambre y sed de ti, Señor. Que Padre Celestial, solamente nos sentamos saciados cuando tu palabra sea la que llegue a nuestras vidas, Señor. Ayúdanos también a poder hablar palabra del Señor, Señor. No palabra de hombre, sino palabra del Señor. Gracias, mi Señor, por este tiempo. Te alabamos, te bendecimos, Señor, y gracias por todo lo que tú haces por nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muchas gracias, hermano. Queremos seguir agradeciendo por la palabra que nos trajo el hermano Pablo, y nuestra hermana Dima Camacho nos guiará en esta oración. Amén, hermano. Le damos gracias al Señor por abrir nuestros ojos y por su misericordia de regalarnos un día más para poder reunirnos y escuchar la palabra. Y porque la palabra nos enseña, nos confronta, nos fortalece y nos edifica. Gracias al Padre porque todavía tenemos vida para poder clamar de su amor y de su misericordia, y también glorificar y exaltar su santo nombre. Bendecimos a la vida del hermano, que Dios bendiga mucho la vida de él. Amén. Amén. En Efesios 2, 4, 5 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. A continuación vamos a una alabanza a cargo del hermano Pablo Díaz.
eres fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Oh, conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Oh, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Amén, qué hermosa alabanza. Y ahora llegamos al momento de los cumpleañeros, así que nuestra hermana Paola Espinosa nos va a dar mayor información. Amén. Los saludo en el amor del Señor, hermanos, y vamos a nombrar a los cumpleañeros y después un versículo que le tenemos. Los cumpleañeros, bueno, decalamos una cumpleañera y un aniversario. La cumpleañera fue la hermana María Angélica Rodríguez, y de aniversario estuvo el pastor Héctor y la hermana Marisol Guíñez. Y de Antofagasta estuvo
de cumpleaños Josué Blanco, Natalia Ormazábal y Solán Morales. Les tengo un versículo que está en Santiago 18:1. Dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Le bendigo en el amor del Señor y le doy gracias a Dios por esta instancia y que sigan cumpliendo muchos más. Así que muchas bendiciones. Gracias, hermana Paulita. Gracias, hermana Paulita. Ahora vamos a la canción. Le vamos a cantar a nuestros cumpleañeros. Feliz, feliz cumpleaños deseamos para ti, que Dios omnipotente te quiera bendecir. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud, felicidad. A Dios le damos gracias que con amor sin par, al fin de otro año hermoso te permitió llegar. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud, felicidad. Amén. Oremos entonces. Padre, te damos tantas gracias, Señor, porque usted le ha regalado un año más de vida a nuestros hermanos, Señor. Ha bendecido, Señor, sus vidas, Padre, en el transcurso de este año. Y no nos cabe duda, Señor, que usted seguirá bendiciendo también sus vidas, el resto, Señor amado, de sus días. Agradecemos por los cumpleaños, agradecemos por los aniversarios, porque podemos ver tu mano de amor y de misericordia, Señor, extendida hacia nosotros, Señor, hacia la vida de nuestros hermanos, Padre. Gracias, Padre, y te pedimos una bendición especial sobre sus vidas. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, ahora vamos primeramente con Josué, para que él pueda dar agradecimiento. Hola hermanos, muchas bendiciones a todos. Y bueno, hoy día he tenido unos problemas con internet horribles, así que ha sido toda una travesía conectarme a la reunión. Estoy del teléfono, estoy del computador. Bueno, quiero agradecer a Dios por esta oportunidad de poder cumplir años. Tuve cumpleaños ayer y voy a ser un hermano Helio, voy a ser igual que hermano Helio. No quiero decirme edad porque para qué decirle edad si en la eternidad los años no importan. Así que quiero agradecer al Señor. Este año ha sido difícil para todos nosotros. Lo pude celebrar con los jóvenes que participan de las reuniones y fue una bendición muy grande. Este año también he podido pensar harto y meditando harto también estos días de mi cumpleaños. Recibí muchos saludos. Y la verdad es que puedo decir que el Señor ha sido muy bueno conmigo. He podido recibir saludos de muchas partes y es cierto que esa promesa que el Señor le hizo a Abraham cuando él iba a ser de bendiciones para todas las familias de la tierra, creo que en parte me agarro de eso también. Pero tampoco quiero decir que he terminado de cumplir esa tarea, como tampoco he terminado la carrera, como tampoco he terminado de aprender, o como tampoco he terminado de hacer toda la voluntad que Dios tiene en mi vida. Todavía tengo mucho que crecer, todavía tengo muchas cosas que hacer para el Señor, y puedo también decir que estoy tranquilo, porque sé que el Señor, durante todo este tiempo que he caminado junto con Él me ha acompañado, y sé que lo seguirá haciendo. Y eso he meditado harto. Así que estoy muy contento porque sé que el Señor va a estar conmigo en todo lo que me queda por vivir. Así que muchas gracias a todos, sus saludos, de verdad. Y yo soy muy malo saludando a todo el resto para el cumpleaños. De hecho, muchas veces ni lo hago, pero esta vez le digo feliz cumpleaños a todos que han estado este año y los que iban a cumplir. Así que muchas bendiciones a todos. Cuídense. Gracias, Josué. El Señor bendiga tu vida.
Nuestra hermana Nati también quiere agradecer. Amén. Estoy muy agradecida porque en estos 27 años, este cortito camino que ya he recorrido, he podido ver cómo la fidelidad de Dios se ha hecho manifiesta en mi vida y cómo su gracia ha sostenido mi vida y solo por ella estoy aquí y también confío en que Él lo seguirá haciendo. Doy muchas gracias por su amor, por sus bondades, porque mi esposo y mi hija son una muestra grande del amor de Dios para mi vida, en donde Dios también trabaja conmigo a través de ellos y por mi familia. Agradezco a Dios por una familia en la fe como ustedes, porque siento el amor fraternal que nos tenemos y también agradezco porque sé que cualquier situación que ocurra en mi día a día está siendo orquestada por Dios para transformar mi vida a su imagen. Y eso es lo que me anima y me alienta día tras día en esta carrera. Así que alabo y bendigo a Dios por sus grandes misericordias. Gracias, hermana. Gracias, hermana. Dios bendiga su vida. Nuestra hermana María Angélica también quiere agradecer. Hola, hermanos. Ya buenas tardes. Agradecerle a nuestro Señor. Yo quiero decirle públicamente a Él que lo amo, que estoy agradecida por todo lo que ha hecho en mi vida, por todo lo que seguirá haciendo y decirle que lo adoro, que, como decía la canción, ¿cierto? Lo adoro por lo que hizo en mí. Eso es todo. Gracias, Señor. Mil gracias, Señor. Eso. Gracias, hermana. Dios les bendiga igual. Nuestro pastor, Héctor, en su aniversario de matrimonio también quiere agradecer. Veo que algunos tienen problemas con medir el tiempo. Hay una hermana muy amada que me decía, pastor, si yo me quito años, estoy restando bendiciones que el Señor ha dado en mi vida. Yo creo que eso es una gran verdad. Aprender a reconocer el tiempo que llevamos es aprender a reconocer la misericordia que el Señor ha tenido con nosotros. 36 años ya junto a Marisol, en realidad 39, desde que entramos en nuestra relación de noviazgo. Yo quiero dar gracias al Señor simplemente porque Él ha sido fiel. Dice la palabra del Señor que el que haya esposa, haya el bien, y encuentra la benevolencia de Jehová. Y eso ha sido absolutamente cierto en mi vida. El Señor me ha bendecido mucho. Yo quiero darle gracias al Señor por su misericordia, por su fidelidad, y quiero darle gracias al Señor también por la paciencia de Marisol. Estar conmigo 36 años debe ser difícil, dice ella. De verdad que el Señor ha hecho muchas misericordias con nosotros. Miramos hacia atrás. Yo hice, para los que vieron el Face, hice una selección de fotografías y en realidad los kilos de más, el pelo blanco, los distintos paisajes donde hemos estado no tienen mayor importancia. Lo que sí tiene importancia es que esas fotos me ayudan a recordar que nunca han decaído las misericordias del Señor, que son nuevas cada mañana, que su fidelidad es grande. Quiero alabar al Señor por eso y dar gracias por esta maravillosa mujer que me ha acompañado estos 36 años. Eso. Gracias, pastor. El Señor siga bendiciendo su matrimonio. Nuestra hermana Solange, si quiere también agradecer. Amén. ¿Se escucha? Bueno, sí, también quisiera agradecer al Señor por un año más de vida que me concede, porque Él me ha guardado en todos estos años. Cumplí 42 años y agradezco al Señor porque mis 42 años me tiene con un bebé nuevamente, porque nos ha tenido a todos con bien, a todos sanos, porque me permitió estar con mi familia, con mis papás, mis hermanos, mis sobrinos. Y agradezco al Señor por mi familia, por Juan, por los niños, porque Él ha sido con nosotros durante este año que ha sido fácil, pero Él nos ha acompañado, Él nos ha guardado. Y agradezco también por mi familia espiritual, por mis hermanos de Calama, por mis hermanos de Antofagasta, porque han sido un gran apoyo. Así que le agradezco al Señor por eso y gracias. Gracias, hermana Solange. Dios siga bendiciendo su vida.
Bueno, ahora vamos al turno de lo más pequeñito, es lo que esperamos todos, ¿no? Así que los invito a ver nuestro resumen de la escuela dominical. Vamos a estudiar la lección que está en el primer libro de la Biblia, que se llama Génesis 32 del 1 al 21, ¿ya? Y vamos a estudiar acerca de un hombre que se llama Jacob. Y vamos a ver de que él tenía mucho miedo cuando él se volviera a encontrar con su hermano. Había pasado mucho tiempo y estaban enojados. Entonces él tuvo miedo y le envió varios regalos a su hermano. Entonces, chicos, hoy día nosotros vamos a trabajar en algo que es muy importante. ¿Es importante perdonar? Sí, ¿no es cierto? Es muy importante. Es por eso que hoy día vamos a trabajar con nuestros materiales. A ver sus materiales. A este círculo le vamos a hacer ojos y boca. El que está derecho lo vamos a doblar y lo vamos a poner así. Vamos a hacer nuestras manitos. Mira. ¿Tenemos que recortar la mano? Tienen que recortar las manitos. Cuando ustedes tengan alguna discusión, alguna situación con alguien, tienen que perdonar, o si la persona le ofende a ustedes, le hace algo que ustedes encuentran malo, también tienen que perdonarlo. Esa carita va a representarlo a ustedes y también va a representar a Jacob. ¿Sí? Mire, carita. Hoy están quedando muy lindas. Estoy tratando de rescatar. Sí, están muy bien las manitos. Las manitos en este es el mío, en la orillita, van a pegar sus manitos. Vera Biblia presenta el reencuentro de Jacob y Esaú. Escuchemos la historia, ¿ven? Jacob y su familia siguieron su camino. Conforme se acercaba Jacob a su casa, se sentía más y más nervioso por Esaú. Vimos la historia de Jacob y lo que él pensaba, pero ¿cuál fue la reacción que tuvo Esaú cuando vio a su hermano? ¿Qué fue lo que hizo? Se inclinó, decía... Lo abrazó. Los dos se pusieron a llorar por felicidad. Muy bien. El texto que ustedes van a escribir: no se enojen unos con otros, más bien perdónense unos a otros. Que a veces nos molestamos o nos enojamos, pero también tenemos que perdonar cuando nos sentimos que nos han ofendido o que han hecho algo contra nosotros. Pongan su micrófono nomás. Cristo me ama. Cristo me ama. Cristo me ama. La Biblia dice así. Este es un mensaje que tenemos que compartir con los amigos, con las familias, con todos. Hoy estoy feliz de haberlos visto. Aprendemos con Jacob y Esaú de que tenemos que perdonar y que cuando nosotros ofendemos a alguien también tenemos que pedirle perdón. Vamos a orar. Dios, gracias por poder conectarnos nuevos. Gracias por poder aprender más. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Un gran abrazo. Les mando un abrazo con mi... Gracias, Fanny. Ya, y que el Señor los bendiga mucho. Y por apartar este tiempo de su viernes en la tarde para poder aprender acerca de lo que el Señor tiene preparado para nosotros. De eso vamos a hablar hoy, acerca de la misión de la iglesia. Y vamos a tener una pequeña dinámica para poder memorizar este versículo. Se van a borrar algunas palabras. Por tanto vayan y hagan. Ajá, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien, ¿qué más? Enseñándoles a obedecer muy bien todo lo que les he mandado a ustedes. De seguro estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Muy bien, vieron que sirve un montón. Un aplauso para ustedes. La Gran Comisión, o mejor conocida como la misión para todos nosotros. ¿Ustedes sabían que Jesús cuenta con nosotros para compartir el Evangelio con otros? Sí. Esto se lo dijo a sus discípulos en ese tiempo, pero esto también es palabra para nosotros hoy, viernes del 2020, en plena cuarentena. Porque si ustedes son discípulos de Jesús, entonces estas palabras van para ustedes también. ¿Alguien sabe qué es un discípulo? Es un seguidor de Jesús. Seguidor de Jesús. Sí, muy bien. ¿Ustedes le hablan a sus amigos sobre Jesús? Nuestras acciones hablan más fuerte que nuestras palabras. Nosotros podemos vivir de una manera que refleje que somos cristianos y que somos discípulos de Jesús. Nosotros podemos ser buenos amigos, podemos ser amigables, podemos ser rápidos para ayudar a otros, podemos servir a los que necesitan ayuda. Podemos hacer todo esto sin decir ninguna palabra, sin mencionar el nombre de Jesús. Pero
cuando se nos presente la oportunidad, porque tal vez la gente se extrañe y diga, ¿y por qué ayuda? ¿Por qué es así? Cuando se nos presente esa oportunidad, tenemos que ser lo suficientemente valientes para decir que nosotros hacemos esto por Jesús, porque nosotros seguimos a Jesús y es un mandato de Jesús. Voy a contarles este versículo que leímos al principio y nos aprendimos de memoria, pero con errores. Y ustedes, cada vez que yo diga un error dentro de la historia, me tienen que corregir y decirme cuál fue el error. Entonces, estaba Jesús con sus discípulos y el Señor se estaba preparando para dar sus últimas palabras a sus seguidores antes de ir al cielo con su Padre. Entonces, Él se aclaró la garganta y dijo, no vayan a ser discípulos. El error está en no vayan a ser discípulos. Ajá, ok, voy a corregir la historia entonces. Jesús dijo, vayan a ser discípulos, pero solamente hablen de mí en Europa. Dijo que vayan a todas las naciones. Ajá. Muy bien. Hagan discípulos de todas las naciones, pero no los bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No es necesario. Dijo que los bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien. Entonces sí, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero no les enseñen a obedecer, que sean rebeldes, es mejor. Enséñenles a obedecer. Enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y ¿saben qué, discípulos? También no les voy a asegurar que voy a estar con ustedes, porque voy a estar con ustedes solo los domingos. Él dijo que iba a estar. Les aseguro que todos los días estaré con ustedes. Muy bien. Está bien, les aseguro que voy a estar con ustedes siempre y hasta el fin del mundo. Aplauso para todos ustedes porque saben el versículo súper bien. ¿Cómo podemos nosotros ayudar a esparcir el evangelio a todas las naciones? Hablando de Jesús, a nuestros amigos. Señor que estás en el cielo, te quiero dar las gracias porque en esta semana pudimos aprender, y también te quería pedir por las personas que no saben de ti, que puedan saber de ti, que aprendan de las cosas que usted hizo. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien. Ya. ¿Segura? Adiós, chicos. Abrazos y nos vemos. Chao. El próximo. Nos vemos el domingo. Nos vemos el domingo en el culto. Chao. Yo me despido por... Qué hermoso. Dios bendiga a nuestros pequeños. Y ahora pasamos a nuestra última alabanza a cargo de nuestra hermana Tirsa y Génesis Bonilla. Él llevó nuestro dolor.
Le doy el pase a nuestro pastor Héctor, que nos va a dar la bendición final. Soberano Señor, alabamos y bendecimos tu glorioso nombre. Te damos gracias por este tiempo que nos has permitido estar juntos para exaltarte, para bendecirte, para oír tu voz. Yo te ruego, Señor, que tú bendigas la vida de Pablo. Gracias porque le has usado este tiempo para recordarnos tu propósito, para alimentarnos también a través de tus palabras. Señor, que esta sea una semana en la que tu nombre sea exaltado en nuestras vidas, que anhelemos esos momentos en que podemos estar en comunión, aunque sea a través de esta plataforma, Señor, para edificarnos mutuamente en la oración, en el estudio de tu palabra y en cada una de las reuniones en las que nos es posible, Señor, estar. Alabamos, bendecimos tu nombre, te damos gracias y te pedimos que nos guíes para que, como decía recién, en todo lo que emprendamos durante esta semana, tu nombre sea exaltado en nuestras vidas. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, hermanos, que tengan una muy buena semana y que Dios sea con ustedes en todo momento. Pueden abrir sus micrófonos y pueden despedirse. Chao. Chao. Bendiciones. Chao. 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 Carla. Chao. Martina. Chao.